Este mensaje fue predicado el día 17 de julio del año 2026 por el hermano Jason Bright y se titula Las puertas del infierno no prevalecerán. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. You can talk in front of the mic, but you got more liberty if you use one of these. Yes. El hermano Fred le dice al hermano Jason, dice, puedes usar el micrófono que está allí enfrente de ti, pero tienes más libertad de moverte si usas este que es inalámbrico. Okay, thank you. Gracias, le dice el hermano Jason. Thank you. First of all, I'd like to greet each one in the blessed name of the Lord Jesus Christ tonight. Primero que nada, quiero saludarlos a cada uno de ustedes en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Quiero saludar a cada... Oh, there. Y el hermano comienza a hacer la traducción en español y se ríe. I was afraid that might happen. Dice, tenía un poco de temor que eso fuera a pasar. But I'm gonna have to start talking a little bit slow and Voy a tener que hablar un poco despacio trick my brain to think I'm not preaching, because otherwise y tengo que convencer a mi cerebro de que no estoy predicando de otra manera. I'm just gonna be translating. But Me la voy a pasar traduciendo. I thank the Lord for bringing us all up here safely. Y quiero darle gracias al Señor por habernos traído aquí a todos. Estamos seguros. And always want to thank you all. Thank Brother Fred for the invitation. Y le doy gracias a cada uno de ustedes. Le agradezco al hermano Fred por su invitación. You don't have to, doesn't have to make that invitation, but we Yo sé que él no tiene por qué hacer esa invitación, pero thank the Lord that confidence is there. le doy gracias al Señor por la confianza que él tiene. Amen. And happy to see everybody that's been able to make it up. Y le doy gracias al Señor. Estoy feliz de ver a todos, a cada uno de esas personas que lograron estar aquí. We're happy to have Brother Leo and Sister Sudi with us tonight. Y le agradezco al Señor por el hermano Leo y la hermana Suri que están aquí, que nos acompañan en esta noche. I'm going back to Spanish again. Dice, estoy regresando otra vez tratando de traducir al español. But also, of course, I'm very thankful always for my wife and her support and Y también, claro, siempre estoy agradecido con mi esposa por todo su apoyo help. y por toda su ayuda. And we're just thankful for everybody, for, Estamos agradecidos por cada uno de ustedes. happy with the, I talk about translating, of course, back home. Y felices. Y les mencioné que allá de regreso en casa se hace la traducción. I'm always translating English to Spanish. Y siempre estoy traduciendo de inglés a español. And we know that Sister Nicole has been translating or transcribing the English to English, Y la hermana Nicole ha estado transcribiendo los mensajes de inglés a inglés, taking out the Spanish and quitando el español. making transcripts, and Ella ha estado ayudando con esas traducciones o
sí, traducciones. We're very thankful for that as well. Y también estamos muy agradecidos por eso. Different people have mentioned that they're using that I would have not thought would be, needing that. I mean, there's people in our own assembly that Y algunas personas habían comentado acerca de eso y yo en realidad no había pensado en eso, no había pensado al respecto en eso. speak English well and have mentioned that they read those transcripts and that it Y hay personas que hablan o entienden bastante bien el inglés y muchos de ellos han estado leyendo esos manuscritos o sí, traducciones escritas. helps them. So Y eso es algo que les está ayudando. we're really thankful for that. Y estamos muy agradecidos con el Señor por eso. Also, Brother Robert from Uganda, Brother Robert Ongole, Y también quería mencionar al hermano Robert Ongole, él es de Uganda. he sent me an email this morning Él me envió un correo esta mañana. sending his greetings to everybody. So Él manda sus saludos a cada uno de ustedes. receive greetings from him. Reciban los saludos por parte del hermano. I believe, if I remember correctly, there's only three of them, three brothers there. Y si recuerdo correctamente, creo que solo hay 3 hermanos allí en ese lugar. And that's the way it is. There's Y así es la manera en que esto funciona. 2 here, 3 there, 1 over there. Hay 2 por aquí, 3 por allá, 1 más por allá. So, we might feel like, a small group, there's only 20, Y quizás nos sentamos, pensemos que somos un grupo pequeño, solamente como unos 20 or there's only 25. Well, o como 25. actually that's a pretty large group today. Bueno, yo creo que el día de hoy ese es un grupo bastante grande. But we know that, at the end time, Y sabemos que en este último tiempo it's not going to be a great number. It never was. no va a ser un gran número, nunca lo ha sido. We can look back at the flood and Podemos poner atención cuando ocurrió el diluvio. there were only 8 Solamente 8 personas that heard the message and que escucharon el mensaje responded and, y respondieron. got onto the ark when there were no doubt Fueron los únicos que entraron a esa arca. millions of people on the earth at that time. En aquel tiempo había millones de personas sobre la tierra. I just thank the Lord for all that He's done, even in the Solamente quiero darle gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho. past few days. Not everybody knew this, but I had Y hace unos cuantos días, y no hay muchas personas que saben de esto, a shoulder issue. yo tenía un problema en mi hombro. Yo tenía un problema. I had a shoulder issue, Yo tenía un problema en mi hombro. and it was so bad. I went Monday Y se puso bastante mal la cosa. to the doctor, and El día lunes yo fui con el doctor it was so bad. I told him, I said, I have a trip planned. y me sentía tan mal que yo le dije, tengo un viaje planeado To Canada on Thursday. a Canadá el día jueves. I said, am I going to be able to go? Y yo le pregunté, ¿cree usted que voy a poder ir? Because the pain was just excruciating. I couldn't Porque el dolor era muy fuerte. really move my arm. I was just, Apenas si podía mover mi hombro. like this. And Yo no lo movía, mi brazo lo dejaba sin movimiento prácticamente. if I moved my arm just a little bit, it was terrible. Si yo movía mi brazo, aunque fuera solo un poco, era un dolor terrible. And even on Wednesday at service, things were better. I could start moving my arm, but I was still
Inclusive el día miércoles en el servicio yo mejoré un poco, podía mover mi brazo un poco más, In a lot of pain. pero aún así me encontraba en mucho dolor, tenía mucho dolor. Still, I shook everybody's hand with my left hand. Yo saludé de mano a las personas con mi mano izquierda. But you know, I know there's a few that, you know, knew about that and were praying, and I Y yo sé que algunos de ustedes sabían de esa situación. Y yo sé que ustedes estuvieron orando por mí. just want to say I really thank you for your prayers, because Y solamente quería decirles gracias por sus oraciones. today, I mean tonight, I'm pretty much fine, and Porque el día de hoy, esta noche, prácticamente estoy bien. the doctor said it would be about 2 to 3 weeks. Y el doctor me había dicho que iba a mejorarme en unas 2 o 3 semanas. Before, you know, by the time I got relief. That's what Ese era el tiempo que él dijo donde yo me iba a comenzar a sentir bien. they were saying, and Eso es lo que los doctores dijeron. you know, thank the Lord. Tonight, I'm feeling fine, Y le doy gracias al Señor porque el día de hoy me siento bien. and I thank the Lord for that. Y le doy gracias a Dios por ello. That's a miracle. I mean, if you could have Eso fue un milagro. seen me Monday and Tuesday, you would know Si usted me hubiera visto cómo estaba el día lunes y martes, usted entendería why I'm so happy por qué estoy tan feliz and how wonderful that is. So y qué tan maravilloso eso fue. I just I'd like to look at something tonight. I pray that it's Y me gustaría que viéramos algo esta noche. encouraging to us. Espero que sea algo de ánimo para nosotros. And before we begin, let's go ahead and just ask the Lord for his help tonight. Y antes de comenzar, solamente quiero que le pidamos al Señor que nos ayude. Heavenly Father, Lord, we come before you. Padre Celestial, venimos delante de ti. Lord, once again, thankful for your goodness and your grace. Thankful Una vez más, Señor, estamos agradecidos por tu bondad y tu misericordia. for bringing us here, Lord. Gracias, Señor, por habernos traído aquí. Thankful for the fellowship that we have one with another. Estoy agradecido, Señor, por ese compañerismo que tenemos los unos con los otros. Lord, I'm thankful for the invitation, and Gracias, Señor, por la invitación. Lord, we just pray that you would move during these meetings Y te pido, Señor, que tú te muevas en estas reuniones, and in our hearts and in our minds. en nuestros corazones y en nuestras mentes. I pray, Lord, that you would inspire this mind of mine tonight. Te pido, Señor, que inspires esta mente mía en esta noche. I pray that I could say those things, Lord, that would be a blessing, Lord, and a help for Te pido que pueda decir esas cosas que sean de bendición my brothers and sisters. para mis hermanos y hermanas. Lord, lift us up. Lord, if we've been Señor, levántanos. cast down, Lord, if we've been afflicted, Si hemos sido afligidos, Señor, si hemos estado llevando cargas, if we've been going through a trial, I just pray, Lord, tonight, si hemos estado pasando por alguna prueba, Señor, yo solamente te pido en esta noche Lord, that the things that would be spoken, Lord, would be something of encouragement, Lord, to help us up. que estas palabras que van a ser dichas, que sean de ánimo para nosotros, que algo pueda ser dicho, Lord, to help us to look into your word and to see que nos ayude a entrar y ver tu palabra para que podamos ver really what you're doing realmente, Señor, qué es lo que tú estás haciendo. and to know, Lord, that you're with us Y saber, darnos cuenta, Señor, que tú estás con nosotros and that you're going to get us through all of these things. y que tú nos llevarás, nos sacarás de todas estas cosas, That you're on our side, Lord. de que tú estás de nuestro lado. So, Lord, we just put this time now in your hands tonight. Y ahora solamente te encomendamos este tiempo en tus manos. We ask this in Jesus Christ's name. Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. Amén. Amen. Well, you can see the title that we have tonight is The Gates of Hell Shall Not Prevail. We can, Pueden ver que el título que tenemos aquí es Las puertas del infierno no prevalecerán. of course, go to Matthew 16, very familiar.
Y si podemos ir para allá a Mateo capítulo 16, esta es una escritura bastante familiar. Scripture. Let's go to Matthew 16 first to look at this. Mateo 16. We'll start in verse 13. Vamos a comenzar en el versículo 13. So we'll start in verse 13. When Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, "Whom do men say that I, the Son of Man, am?" Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? And you know, we might think that that has been settled long ago. Y quizás pensaríamos que eso ya fue algo aclarado o establecido hace mucho tiempo. But really, among the professing religious groups Pero entre esos grupos religiosos, throughout, the Gentile age, that was something that the devil attacked early on. a través de la edad de los gentiles, esto ha sido que el diablo atacó, una de las cosas que el diablo atacó mucho. And it is certainly not settled. They think Y en realidad esto es algo que no está completamente establecido. it is. Algunos de esos estudiosos dicen que sí, no hay duda alguna, no hay nada que discutir en cuanto a esto. They think, well, we've got the Trinity. Ellos ya han dicho, eso se trata de la Trinidad. Jesus is the second person of the Trinity. He's Sabemos que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, es lo que ellos dicen. God the Son. Él es el Hijo de Dios. That's the modern religious way of looking at it. Esa es la manera moderna en que ellos lo ven. And they said, some say that thou art John the Baptist, some Elias, others Jeremiah, or one of the prophets. Versículo 14, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. He saith unto them, but whom say ye that I am? Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? And Simon Peter answered and said, thou art the Christ, Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, the Son of the living God. el Hijo del Dios viviente. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. And, they had that feeling, or even I would say that belief. Y ellos tenían ese sentir, o mejor dicho, esa creencia. But when it came time to actually speak that, Pero cuando llegó el momento de hablarlo, you didn't want to get that wrong. nadie quería decir eso de la manera incorrecta. When you were speaking in the presence of the Lord Jesus Christ. Especialmente si usted estaba hablando delante del Señor Jesucristo. But Peter no doubt was inspired, Y no hay duda alguna de que Pedro fue inspirado, as that had already been quickened to his understanding, porque eso fue algo que le fue vivificado dentro de él en su entendimiento. he was inspired to speak it. Él fue inspirado para decir esas palabras. And we see here, and Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it. Versículos 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, Unto thee, but my Father which is in heaven. sino mi Padre que está en los cielos. So God revealed to Peter Entonces Dios le reveló a Pedro who Jesus Christ was. quién era realmente Jesucristo. He revealed that Jesus Christ is the Son of the living God, that he was the Christ, the Él le reveló a Pedro que Jesucristo era el Hijo de Dios. anointed one Él era el ungido. of God.
el ungido de Dios. And they had already been looking for the anointed one. They had the Ellos habían estado buscando al ungido. promise in the Old Testament. Ellos habían escuchado de esa promesa que se les dio en el Antiguo Testamento. And now Peter has seen that by divine revelation. Y aquí Pedro había visto esto por revelación divina. And verse 18, Versículo 18. Jesus says here, "And I say also unto thee that thou art Peter," Y yo también te digo que tú eres Pedro, which means a rock or a stone. que significa una roca, una piedra. In other words, Peter was not a man En otras palabras, Pedro no era un hombre that was just going to fluctuate, que solamente iba a cambiar de opinión fácilmente, unsure of himself, o que era un hombre inseguro. but he was solid. No, él era alguien sólido. He says, and upon this rock, Dice, y sobre esta roca. he did not say upon you. Él no le dijo sobre ti. The Catholic Church has actually changed the words here, Y usted sabe, la Iglesia Católica ha cambiado las palabras que se dijeron aquí. and it's actually written in the Catholic Bible, and upon you. He didn't Y de la manera que usted lo leería en una Biblia católica, ahora dice, y sobre ti. not say upon you. Aquí la Biblia no dice sobre ti, He said upon this rock. dice sobre esta roca. And that rock, of course, is the revelation Y sabemos que esa roca se estaba refiriendo a la revelación of who Jesus Christ is. de quién es realmente Jesucristo. That's the foundational rock. Esa es la roca del fundamento. He says, I will build my church, and the gates of hell Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, o en inglés dice del infierno, shall not prevail against it. no prevalecerán contra ella. Praise the Lord. Alabado sea el And Señor. that's the title tonight. Y ese es el título de esta noche. The gates of hell shall not prevail. Las puertas del infierno no prevalecerán. Sometimes we can have a thought, say, Lord, I don't understand. A veces podemos tener pensamientos, a veces decimos, Señor, no entiendo. We're so close to the end. And yes, Señor, estamos tan cerca del final. we are. Y sí, sí lo estamos. When we look at what we know about the 2 days, Cuando hablamos de las cosas que ya sabemos, por ejemplo, de los 2 días de Oseas, as far as we can work it out according to the calendar, si le ponemos atención al calendario, there's about 2 years left sabemos que aproximadamente quedan como 2 años for those 2 days. Now, para que esos 2 días de Oseas. when I say that, I'm not Ahora, cuando yo digo esto, pinpointing that, no estoy enfocándome en cierta fecha, but that's where it comes when we work it out. pero esa es la fecha que tenemos si ponemos atención a lo que se ha hablado. As far as the approximation of the ending of those 2 days. Sabemos que esa es una aproximación del final de esos 2 días de Oseas. And so we see the end of the age. Entonces podemos darnos cuenta que aproximadamente ese es el final de esta edad, The Gentile age la edad de los gentiles. coming very quickly in front of us. Está aproximándose muy rápido, ya está enfrente de nosotros. At the same time, things that are going on in our life, Y al mismo tiempo hay cosas que están ocurriendo en nuestras vidas. even questions we may have regarding the Word and Quizás tengamos aún preguntas acerca de la palabra de Dios, regarding, how the Lord is going to bring things to a close. en referencia a cómo el Señor va a hacer que todo esto llegue a un final. The enemy can take advantage of those things, and sometimes
Ahora el enemigo a veces se aprovecha de esas cosas y algunas veces it can seem like it's so far off lo hace ver como que aún falta mucho tiempo and out of reach. y que es algo que pues nunca vamos a alcanzar. And, really, Lord, what's happening in my life? Y a veces nos preguntamos, Señor, ¿qué está pasando en mi vida? We could go to, I was going to look at this a little later, but Yo quería ver una escritura un poco más adelante, pero podemos ir para allá ahora. let's go ahead and go straight to Luke 24. Vayamos directamente a Lucas, capítulo 24. And this is after Jesus Christ had risen from the dead. We're going to start in verse 13. Vamos a comenzar en el versículo 13. Esto es después de que Jesús había resucitado de entre los muertos. And behold, two of them went that same day, two disciples that is, Y aquí dos de ellos, refiriéndose a los discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, to a village called Emmaus, which was from Jerusalem about 60 furlongs. que estaba a 60 estadios de Jerusalén. And they talked together of all these things which had happened. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. And it came to pass that while they communed together and reasoned, Jesus himself drew near Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó and went with them. y caminaba con ellos. But their eyes were holden that they should not know him. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. And he said unto them, what manner of communications are these that ye have one to another as ye walk and are sad? Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? So, of course, they were devastated Claro, ellos estaban devastados that Jesus Christ had been crucified, porque Jesús había sido crucificado. but they did not know he had now risen from the dead. Pero ellos no sabían que Él ya había resucitado de los muertos. They did not know that this was Jesus Christ himself that had, approached them. No sabían en ese momento que ese era Jesucristo mismo quien se les había acercado. And so in their heart, Entonces, en sus corazones, it's a very dark day. para ellos era un día muy oscuro. It's a very sad day. Era un día muy triste. And yet, if they could just see with a little more clarity, Y si solamente pudieran ver con un poco más de claridad, they could see how beautiful a day it really was. ellos se hubieran dado cuenta de qué día tan hermoso en realidad era. And how wonderful a day. We look Qué día tan maravilloso. back and we say, what day outshines that day? Amen. Ahora que podemos ir en retrospectiva y ver eso, podemos decir que otro día pudiera ser mejor que ese. Ese fue un gran día. Amen. Amén. That, you may say, well, God gave, on the day of Pentecost, the gift of the Holy Ghost, but we would have never received the Holy Ghost Y quizás alguien diría, bueno, hermano, otro día quizás tan bueno como ese fue el día que recibieron el Espíritu Santo. Pero ese día del Espíritu Santo no hubiera venido, except that first, Jesus Christ had victory a menos que Jesucristo, primero que nada, hubiera obtenido la victoria over the grave. sobre la tumba. Praise the Lord. Alabado sea el So, Señor. when we look back at that, that's, we can say the greatest triumph Entonces, volteando a ver a ese día, podemos entender que el día más triunfante in all of history en toda la historia is Jesus Christ rising from the dead, and fue el día que Jesucristo resucitó de entre los muertos. these men are witnesses of it, Y estos hombres estaban siendo testigos de eso and they don't even know it. y ni siquiera se habían dado cuenta. Amen? Amén. And they were sad in their heart.
Pero en ese día, en ese momento, ellos tenían tristeza en su corazón. And the enemy, he can bring so many things Ahora el enemigo puede traer tantas cosas to our individual life. a nuestra vida individualmente. He can attack us Él puede atacarnos with problems in our flesh, con problemas en nuestra carne, our health, sicknesses. en nuestra salud, con enfermedades. He can, there could be family problems. Podemos tener problemas familiares, There could be work problems. puede haber problemas en el trabajo, There could be financial problems. problemas financieros. And, if we look at it through the natural lens and with our natural eyes, Y si nos enfocamos en ver esas cosas con un pensamiento natural, con nuestros ojos naturales, it opens up a door of opportunity eso abre una puerta de oportunidad for the enemy para el enemigo, to take advantage. And that's what para que él pueda tomar ventaja. the enemy wants to do. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer. He's already been given permission, A él ya se le dio permiso, because without permission, he cannot do anything. porque si no se le hubiera dado permiso, él no pudiera hacer nada en contra nuestra. Amen? Amen. We remember Job, ¿Se acuerdan de Job? and basically the devil asked the Lord, give En realidad, realmente lo que ocurrió, ahí fue que el diablo le preguntó a Dios, pidió permiso. me permission. Le dijo, permíteme hacer esto, Let me touch him. permíteme tocarlo. We'll see what happens. Y vas a ver qué es lo que ocurre. And the Lord said, okay, I'll let you touch him, but Y el Señor le dijo, está bien, te permito tocarlo, don't touch his life. pero no toques su vida. So the Lord gave him permission Entonces el Señor le dio permiso, to the enemy to touch him. And sí, al enemigo para que viniera y tocara a Job. Job, I have to say, something that I can't, from the natural standpoint, I Y usted sabe, Job ahí, desde un punto de vista natural, can't know how Job could have even lived to see the next day. yo realmente quizás no entiendo de cómo le hizo Job para poder vivir cada día de esos, teniendo esperanza de ver el siguiente día. But yet he said, the Lord gave, the Lord took away. Pero ahí estaba Job, él dijo, el Señor dio, el Señor quitó, Blessed be the name of the Lord. But bendito sea el nombre del Señor. see, he knew the Lord. He said, the Lord took away. Sí, él conocía a Dios, él dijo, el Señor me permitió tener esto y ahora me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Amen. Amén. The Lord is in it. The Lord is in your and my life. El Señor estaba en la vida de Job, el Señor también está en nuestra vida, en la suya y en la mía. Praise the Lord. Alabado sea el And Señor. the gates of hell, first of all, are La Biblia dice, y las puertas del infierno no prevalecerán. not going to prevail against the church. Y sí, sabemos que dice ahí que no prevalecerán en contra de la iglesia. But if we're a part of that church, Pero si nosotros somos parte de esa iglesia, praise the Lord, alabado sea el we're Señor, also individually entonces también nosotros individualmente going to have the victory. vamos a tener o a recibir la victoria. Amen? Amén. And now the victory does not always mean, exactly it's going to turn out the way that I want. Y ahora, obtener la victoria no significa que las cosas van a salir exactamente de la manera que yo quiero. But I'll say this, when we're praying, Ahora, déjeme le digo esto, cuando nosotros oramos, we should have the confidence. debemos de tener la confianza. Have you ever had a condition or a situation come up ¿Alguna vez ha tenido usted una condición o enfrentado alguna situación que le ha venido and you pray about it, y usted se pone a orar al respecto and then the Lord answers the prayer, y el Señor responde esa oración and then we're surprised? y luego nos sorprendemos? That ever happen? ¿Alguna vez le ha pasado algo así a usted? Let's be honest. Seamos honestos.
We're surprised, you know, we pray, Lord, help. A veces nos sorprendemos nosotros mismos. Muchas veces oramos y le pedimos, le decimos, Señor, Me. And then ayúdame. he helps us, Y Él responde y nos ayuda. and then we can be surprised. Y luego nos sorprendemos. I'll say, we should not be surprised Déjeme le digo, no deberíamos de sorprendernos when the Lord answers our prayer. cuando el Señor responde nuestra oración. If we're surprised, our mind isn't in the right spot. Si terminamos sorprendiéndonos, entonces nuestra mente no está en el lugar correcto. We should be surprised when He doesn't answer our prayer. Deberíamos de sorprendernos cuando Él no responde nuestra oración. That's when we should be surprised. Ahí es donde deberíamos de realmente sorprendernos. And even there, Y aún así, it's not a surprise, you know, where are you, Lord? no debería de ser una sorpresa de preguntarnos, ¿dónde estás, Señor? But we know that He's going to do more in this than what we expected. Pero deberíamos de pensar que el Señor siempre está dispuesto a hacer más de lo que nosotros le pedimos. I woke up Friday morning and El viernes por la mañana, cuando me desperté, I woke up Friday morning of last week, me refiero a la semana anterior, and after just a little while, I had this pain came up in my shoulder. y un poco después de que me desperté, ahí fue donde me apareció este dolor en el hombro. And I started praying, Lord, Y yo comencé a orar y le dije, Señor, touch me today. tócame, Señor, tócame el día de hoy. I thought He was going to touch me today. Y yo pensé y dije, oh, el Señor me va a sanar el día de hoy. And in my mind, I was already thinking later on, Y en mi mente yo comencé a pensar y dije, el Señor más adelante, el día de hoy, me va a sanar. my shoulder's going to be fine. Yo creo que más tarde, el día de hoy, mi hombro va a estar bien. And it just got worse. Y lo único que pasó es que la cosa empeoró. And it got worse on Sunday, and Y el domingo empeoró aún más. by Monday, I'm thinking, I've got to go see a doctor, Y el día lunes yo dije, tengo que ir a ver a un doctor. or, you know, I don't know if I'm going to make it up to Canada. Y con este dolor no creo que pueda ir a Canadá. But the whole time, still believing the Lord's going to move. Pero todo ese tiempo yo continuaba creyendo, pensando, el Señor se va a mover. He's going to move in His time. Él se va a mover a su debido tiempo. And it got to the point, like I said, Y llegó a tal punto, así como les dije. I was wondering, you know, is there something going to happen here in Phoenix that I need to be here? Yo comencé a pensar y dije, ¿acaso va a ocurrir algo aquí en Phoenix? Quizás ese es el motivo por el cual debo de quedarme aquí. That, you know, He's keeping me from going. Quizás ese es el motivo por el cual Dios está previniendo que yo vaya a Canadá. If that's what He's doing, if He has to, you know, move in a way to hold us back, or, you know. Yo comencé a pensar y dije, si ese es el motivo por el cual Dios no quiere que salgamos de aquí, quizás esta es la manera en que Dios está moviendo para hacer que nos quedemos aquí. We don't know what His plan is. No sabemos cuál es su plan. But I thank the Lord that, like I said, by Wednesday, Pero le doy gracias al Señor porque para el día miércoles, at least I said it at church, I said, I'm functional. yo les dije ahí en la iglesia, por lo menos el día de hoy puedo funcionar. I was still in pain, Aún tenía dolor, but I was functional. pero podía funcionar. And praise the Lord, tonight the pain's gone. Y alabado sea el Señor porque en esta noche el dolor que yo tenía se ha ido completamente. And he has moved on my behalf. And, El Señor se movió a mi favor. you know, Paul, I think of the things Paul went through. Y el apóstol Pablo, yo me pongo a pensar
en las cosas que él pasó. and even the thorn in his flesh. Inclusive esa espina en su carne. Paul wanted the Lord to move, and even Pablo quería que el Señor se moviera. though he was never healed Y aunque él nunca fue sanado de eso, of that condition, de esa condición, still the Lord gave him an answer. aún así el Señor le dio una respuesta. And he knew that he basically, the Lord basically told him, you know what, this is gonna be there. Lo que el Señor le dijo a Pablo básicamente fue, esto va a permanecer ahí For the rest of your life. But por el resto de tu vida. there's a purpose Pero hay un propósito behind it. detrás de eso. And then Paul could rest, his mind could rest, Y esa fue la manera en que la mente de Pablo pudo descansar. because Él pudo obtener descanso. the other avenue, I was talking with Brother Marco last night, and Y yo estaba hablando con el hermano Marco el día de ayer por la noche. Y yo le dije, la otra opción, about what happened, with him. And, y ustedes saben lo que ocurrió con el hermano. first of all, we're so thankful for the hospitality, and Y primero que nada, también quiero agradecerles por su hospitalidad. he came and picked us up at El hermano vino y nos recogió ahí del aeropuerto. 1 in the morning, O de donde haya llegado el hermano, dice a la 1 de la mañana, fue él ahí. and I told him, I said, if I went through what you went through, I'd be sleeping right now. Y yo le dije, hermano, si yo hubiera pasado por lo que usted acaba de pasar, yo creo que estaría dormido en este momento. I would not be out picking somebody up. Yo no estaría aquí afuera recogiendo a alguien. But he was mentioning how, got one of two options. Pero él mencionó que él solamente tenía una de dos opciones. Thank the Lord for what he's done, or Agradecerle al Señor por lo que él había hecho. or be, upset and bothered and everything. O la otra opción era molestarse, enojarse con Dios. And that's exactly what the enemy would love to bring to each, one way or another. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere siempre que escojamos. ¿Ve? Porque de alguna manera u otra, To push us over where our mind is, we cannot really él siempre quiere empujarnos a tal punto donde nuestra mente, I don't know exactly how to say this right, but y no sé exactamente cómo decir esto, where our mind is in a place that the Lord can't do the work he wants to do, él quiere llevarnos a tal estado donde nuestra mente no le permite a Dios hacer el trabajo que él desea hacer en nuestras vidas. in our life. And we've got to be at peace Y debemos de estar en paz. if the Lord's going to do the work that he desires to do Si queremos que el Señor haga el trabajo que él quiere hacer en nosotros, in our life. en nuestra vida. Let's go to Philippians 1. Vayamos a Filipenses capítulo 1. I'm going to start in verse 3, but we're Voy a comenzar a leer en el versículo 3, going to focus on verse 6. pero quiero que nos enfoquemos en el versículo 6. Paul says here, I thank my God upon every remembrance of you, always in every prayer of mine. Aquí estaba Pablo diciendo, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. For you all, making request with joy, for your fellowship in the gospel, Por vuestra comunión en el Evangelio, from the first day until now, desde el primer día hasta ahora, being confident of this very thing, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra,
la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. That he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. So the work, Entonces la obra he's not going to stop it halfway through. no la va a parar a mitad del camino 3/4 of the way, o 3/4 del camino 80%, he's o cuando apenas se haya completado 80% de la obra. going to perform it till the day of Jesus Christ. No, Él la completará hasta el día de Jesucristo. And he mentions here it is a work. Y dice aquí que es una obra. And you know, we see this picture here of the potter and Vemos una fotografía aquí detrás mío de este alfarero. the clay. Él está trabajando el barro. And we even read about how different times that's actually used as an example. Y hemos leído muchas veces cómo esto se ha utilizado como un ejemplo. The potter and the clay, and how the clay is Cómo el alfarero maneja el barro. molded into Y el barro tiene que ser moldeado. the image that the potter wants it to be. Y el alfarero es quien le da la forma a ese barro para que al final exprese lo que él quería mostrar, o de la manera que él quería que se vea ese barro. God has a place where he wants you to be Dios tiene un lugar donde Él quiere que usted esté, and where he wants me to be. donde Él quiere que yo esté. And probably none of us are there yet. Y yo creo que ninguno de nosotros ha llegado a esa obra final, a esa forma final que Dios quiere darnos. And he knows exactly how, you know, you see this Ahora Dios sabe exactamente, wheel here, he knows exactly where he needs to push in, and y en esta fotografía podemos ver que ese barro está sobre una mesa girando, y Dios sabe exactamente qué áreas de nuestra vida dónde empujar. where he needs to, you know, maybe put a blade or something, and at the A veces ese alfarero necesita usar un instrumento como una navaja o algo que necesita darle más forma a ese barro. time, ¿Y cuánto tiempo o qué tanto tiempo necesita? that does not feel right. At the time, Y quizás algunas de esas acciones en ese momento no nos parezcan como que es lo correcto, you know, it's a trial, it's a o no se sientan muy bien. A veces eso es una prueba, test, it's an affliction. a veces es una aflicción. And there can be, even in our mind, there can be sadness. Quizás en nuestra mente pueda haber tristeza, There can be oppression. pueda haber opresión, There can be depression. quizás pueda haber depresión. Should it be that way? I have to say, at the end of the day, Y hermano, ¿deberían de ser las cosas de esa manera? Bueno, déjeme le digo, al final del día it should not be that way. At the end of the day, no debería de ser de esa manera. we will have the victory over the enemy. But Pero también puedo decirle que al final del día sí vamos a obtener la victoria sobre el enemigo. you know how we read in Revelation how it speaks of the devil coming down Allí en el libro de Apocalipsis hablas de cómo el diablo fue arrojado a la tierra, and it says with great wrath. It says y dice que descendió acá con gran ira. because he knows that he has but a short time, Y él sabe que le queda poco tiempo, right? ¿verdad? Well, the enemy knows he has but a short time Entonces el enemigo sabe que él tiene poco tiempo, with the church le queda poco tiempo con la iglesia to get people off track. para tratar de hacer que las personas se salgan del camino. He's doing everything he can Él está haciendo todo lo posible so that you and I don't end up a part of that bride
church, para que usted y yo no seamos parte de esa iglesia novia, so that the Lord does not accomplish what he wants to accomplish para que el Señor no pueda completar la obra que Él quiere terminar in you and me. en usted y en mí. But we thank God that the Lord, he's in control of it all, Pero le damos gracias a Dios porque Él es el Señor, Él tiene control de todo and he's allowing at times, y Él está permitiendo en ciertos momentos, thank God, not continuously, gracias a Dios que no ocurre esto sin tener un fin, but he's allowing at times pero Él le permite en ciertos momentos, the enemy to come into our life, le permite al enemigo que venga a nuestras vidas, bring some affliction, bring que traiga ciertas aflicciones, some kind of a trial, traiga cierto tipo de prueba, but there's a purpose in it in the end, pero hay un propósito al final de todo eso. and it's to change our inner being, it's to change our character. Y eso viene para cambiar nuestro ser interior, para cambiar nuestro carácter. We know that, amen, we can go back and look at, I'm trying to manage this. Estoy tratando de manejar esto. Si podemos ir de regreso allá David, we read about David, al tiempo de David. Nosotros hemos leído de David. and you know, there's certain people in the Bible you read about, and you think, you know, I would never really want to be in their shoes. Hay ciertos personajes en la Biblia de los cuales usted ha leído. Y yo sé que algunos de nosotros lo hemos pensado y hemos dicho, a mí no me hubiera gustado estar en los zapatos de esa persona. And generally, it's the ones who, you know, maybe at the end you could say got more glory in the end. Pero usted también podría decir que esas personas que pasaron por tales cosas fueron los que al final obtuvieron más gloria. But you don't want to go through what they went through. Pero a usted no le gustaría pasar por lo que ellos pasaron. Amen. Amén. And the anguish, the mental anguish. Imagínese usted esa angustia mental. David wrote this, Psalm 6:6. Aquí hay un salmo que David escribió, es el Salmo 6, versículo 6. I am weary with my groaning every night, every night. Me he consumido a fuerza de gemir todas las noches. Fíjese lo que dice ahí, dice todas las noches. I make my bed to swim. Inundo de llanto mi cama, mi lecho. I drench my couch. Riego mi cama con mis lágrimas. With my tears. En inglés dice riego mi sillón con mis lágrimas. So, you know, if we think maybe we're going through something hard, maybe we are. Quizás usted piense que está pasando por algo bastante fuerte y que quizás así sea. Doubt it's got that bad. Now, Pero realmente yo dudo que sea algo así tan malo como por lo que pasó David. I don't know. You may say, Bueno, en realidad yo no sé. brother, you don't know what I'm going through. Quizás usted me puede decir, hermano, pero usted no sabe realmente lo que yo estoy pasando. Sí, eso es correcto. That's right. I don't know. Yo no lo sé. And you know, but however far it is, you know, I'm sure we can all, to some extent, identify. Pero aún así, si es grave o no lo es, yo creo que todos hemos pasado por cosas donde podemos entender lo que David estaba diciendo aquí. With this, when the enemy comes, you know, he can take that happiness Y usted sabe, cuando el enemigo viene, él puede tomar su alegría away. You might y se la roba. say, well, brother, I thought that joy was there forever. I didn't. Quizás alguien diga, hermano, pero yo pensé que ese gozo iba a permanecer ahí para siempre. Say he can take the joy. When we really study joy, Ve, hay situaciones que nos roban el gozo. that goes together with our faith. Y yo he estudiado eso acerca del gozo y me he dado cuenta que el gozo va de la mano de nuestra fe. And that's something that's
underlying everything else. Y eso es algo que puede cambiar con las circunstancias. But can he bring sadness? You know, as we see here, I have to say, the enemy can do that. Pero ¿puede acaso el enemigo traer tristeza, así como acabamos de leer este versículo? La respuesta es sí, él puede hacer eso. But again, I just want to say tonight, be encouraged in the Lord. Y mis palabras para usted esta noche son, sea usted, reciba ánimo en el Señor este día. Let's not forget about the power of God. Que no se nos olvide realmente cuál es el poder de Dios. Amen? Amén. Let's not forget about the power of God. No nos olvidemos del poder de Dios. We may say, I wish Brother Branham was still here, you know. Algunas personas dirían, yo desearía que el hermano Branham estuviera aquí el día de hoy. He could pray for me and I would get out of this situation. Él pudiera orar por mí y eso me sacaría de esta situación. I have to say, Brother Branham never got anybody out of a situation. Déjeme le digo, el hermano Branham no fue el que sacó a las personas de las situaciones en que se encontraban. It was God that did it. Fue Dios quien lo hizo. And the power of God is the same today. Y el poder de Dios es el mismo el día de hoy. Praise the Lord. Alabado sea el It's the Señor. same as when Brother Branham was here. Es el mismo poder que estuvo presente allá en el tiempo del hermano Branham. It's the same as when Brother Jackson was here. Es el mismo poder que estuvo presente durante el tiempo del hermano Jackson. The power of God is still here today. El poder de Dios está aquí el día de hoy, en este día presente. But the enemy would love to get our mind off of the fact Pero al enemigo le gusta apartar nuestra mente de el hecho the power of God de que el poder de Dios is just as real today es tan real el día de hoy as it always has been. como siempre lo ha sido. So again, I'll say tonight, Y se lo repito en esta noche, let us trust confiemos, when we bring things to the Lord. tengamos confianza cuando traigamos alguna petición delante del Señor. Let us in our mind believe Creamos en nuestras mentes these things are going to come to pass. que estas cosas se cumplirán. Praise the Lord. Alabado sea el When we Señor. see ourselves, you know, looking a day into the future or a week or what, Cuando nos veamos, nos pongamos a pensar acerca del día del mañana o qué nos traerá la siguiente semana o el siguiente mes, whatever, lo que sea, let's see the problem in the past. hagámonos a la idea de que ese problema que tenemos ya quedó en el pasado. Let's see that the Lord has solved it. Miremoslo de una manera donde el Señor Dios ya resolvió ese problema. Amen? Amén. And then we should be, like I said, we should be surprised when He doesn't. Y no nos sorprendamos, o deberíamos de sorprendernos, mejor dicho, cuando Él nos resuelva el problema. Now, you say, but brother, I wish He would. Well, Pero hermano, yo desearía que Él resolviera el problema ahora. yes. Sí, And I believe 100% if we can have that faith that He will, yo creo 100% que si realmente tenemos esa fe de creer que Dios ya resolvió el problema, we're going to see Him moving a lot more vamos a empezar a ver a Dios moverse aún más than we have been expecting. de lo que hemos estado esperando. But if He doesn't, we have to know, you know, it's just Y si el Señor no se mueve, tenemos que entender, like Shadrach, Meshach, and Abednego. They said, our God is able to deliver us from. tenemos que ser como Sadrach, Mesach y Abednego cuando fueron arrojados a ese horno de fuego. Ellos dijeron, nuestro Señor Dios es capaz de librarnos That fire, de este horno, de este fuego, O King. But oh Rey.
if he doesn't, Pero si no lo hace, he's still our God. aún así Él continúa siendo nuestro Dios. Amen? Amén. If he doesn't, I know that he has a purpose. Si Él no resuelve nuestra situación, yo sé que Él tiene un propósito. He's going to accomplish something a little deeper than what I'm seeing Él va o está trabajando en algo más profundo de lo que yo puedo ver right now. en este momento. But he's still in control. He's still watching over this situation. Pero Dios aún está bajo control, tiene todo bajo control. Él aún está observando la situación. And he has a plan. It's not just some accident that Y Él tiene un plan. Esto que le está ocurriendo a usted no solamente fue un accidente he's allowed to come to my life. que Él permitió que viniera a su vida. And now, I'm in this terrible situation Y ese es el motivo por el cual ahora me encuentro en esta situación tan terrible, hermano. where I drench my couch with my tears. Así como David, donde dice, he inundado mi sillón de lágrimas. But I can be confident Pero aún así puedo tener confianza that he's producing something, he's doing something, de que Dios está trabajando, Él está produciendo algo, está haciendo algo. and he's changing something Él está cambiando algo, in my character. quizás en mi carácter. Here Peter says that the trial of your faith Ahora el hermano está leyendo de Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 7. being much more precious than of gold that perisheth, Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. I don't know what it's like here in Canada, but in the United States, Yo no sé cómo lo hacen aquí en Canadá, pero allá en los Estados Unidos, I'm hearing all the time on the radio, yo escucho constantemente en el radio, buy gold, invest in gold, compren oro, inviertan en oro, buy gold, come here, we got gold. vengan para acá, nosotros tenemos oro. Gold's just going through the roof. El oro está subiendo por las nubes. If you want to be financially secure, Si usted quiere tener seguridad financiera, invest in gold. invierta en oro. I'm not an investor, so Yo no soy un inversionista. I can't tell you what I don't know much, but I know that they Yo quizás no conozca mucho al respecto, pero seem to think gold is just amazing. estas personas parece que creen que el oro es lo mejor que existe. So here he says, being much more precious than of gold that perisheth, Dice vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, though it be tried with fire, se prueba con fuego, might be found unto praise and honor and glory. dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra. When? Right now? No. ¿Cuándo? ¿En este momento? No. No. At the appearing of the Lord Jesus Christ. Dice, cuando sea manifestado Jesucristo. He has a place he wants you and me to be Él tiene un lugar donde Él quiere que usted y yo estemos at his appearing. cuando Él aparezca o se manifieste. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. And just as the gold, it has to be heated up and melted. Y así como ese oro tiene que ser calentado para llegar a tal punto donde es derretido. For the impurities to separate, Ese es un proceso que se usa para que esas impurezas puedan ser removidas, and for it to be purified, para que pueda ser completamente purificado. it has to be tried with fire. Necesita ser probado por fuego. If you have, gold ore or something like that, it has to be melted down. Si usted tiene
oro o algún tipo de piedra preciosa, tiene que ser derretida for all of that stuff to be separated out. para que todas esas impurezas puedan ser retiradas. And of course, they have their means of doing that. Y claro, los hombres tienen su forma de hacer eso. But if you're after pure gold, Pero si usted realmente está buscando oro puro, it has to be tried with fire. tiene que ser probado por el fuego. And you know, Peter says here, the trial of your faith. So Aquí Pedro está diciendo la prueba de vuestra fe. what happens? We say, I am a believer. ¿Qué es lo que pasa? Usted dice, yo soy un creyente. Amen. I believe the word of God. Yo creo en la palabra de Dios. I believe in the Lord Jesus Christ. Yo creo en el Señor Jesucristo. I believe he saved me from my sins. Yo creo que Él me salvó de mis pecados. I've been given eternal life. I've received Yo creo que se me ha dado vida eterna. the gift of the Holy Ghost. Creo que recibí el don del Espíritu Santo. I am a believer. Yo soy un creyente. Well, then that faith Entonces esa fe gets put to the test. es puesta a prueba. Devil says, "Oh, you're a believer? El diablo viene y dice, oh, ¿tú eres un creyente? Well, let's see. Let's see how things go right now." Bueno, vamos a ver qué pasa ahora en este momento. ¿Cómo te va? And you know, we might be shaky because we're Y luego quizás nos encontremos un poco temblorosos not strong yet in the Lord. porque no estamos aún fuertes, no somos fuertes en el Señor. And as we get stronger, He Pero conforme nos hacemos más fuertes, can bring more difficult things along. cosas más difíciles nos empiezan a venir. The Lord you look at somebody who trains, physically. Tenemos, por ejemplo, esas personas que entrenan físicamente. They don't lift the same weight every day. Ellos no terminan levantando el mismo peso por el resto de su vida. Once they get a certain amount of strength, Una vez que ellos ya tienen cierta cantidad de fuerza, they put more weight ellos agregan más peso, because their body is used to, whatever they've been doing. porque sus cuerpos ya se acostumbraron al tipo de rutina que ellos tenían. So now they give it something even harder to deal with. Entonces ahora ellos comienzan a hacer algo más difícil de lo que hacían antes. So then we say, well, Lord, I haven't faced something like this before. Y luego a veces nos preguntamos y decimos, Señor, ¿por qué? Yo no había pasado por algo tan difícil como esto antes. Well, the Lord knows we're ready to face it. Bueno, el Señor sabe que ya estamos listos para enfrentarnos a tal cosa. But at the end of the day, again, the thing is we have to see, many times our natural eye wants to look at the situation. Pero muchas veces nuestros ojos naturales quieren ver qué está ocurriendo con cierta situación. Why is this happening? What do I ¿Por qué está pasando esto? do? ¿Ahora qué voy a hacer? But we need to look further with our spiritual eye. Bueno, debemos de mirar con nuestros ojos espirituales. Poder ver más allá de la situación. And again, I just want to encourage us tonight, whatever is going on Y solamente quiero animarlos en esta noche, sin importar qué es lo que esté pasando in your life, en su vida, whether it's something in your body, si es algo con su cuerpo, relacionado a su cuerpo, whether it's something at work, whether it's si es algo en el trabajo, something financial, alguna dificultad financiera, whether it's something with family, algún problema con la familia, whatever it is, cualesquiera que sea la situación. the Lord is in control of that. El Señor está en control de todo eso. He sees the situation Él ve la situación and He has a purpose y Él tiene un propósito for it.
para todo eso. And above all, Y sobre todas las cosas, I pray that we're able to believe yo oro para que seamos capaces de creer that He is going to move on our behalf. que el Señor se va a mover a nuestro favor. Because if we can believe that, Porque si podemos creer eso, even before He moves, inclusive antes de que Él se mueva, our heart can already be at peace. nuestro corazón puede estar en paz. It begins, we can say that gold begins to be refined. Podemos decir que esa meta comienza a ser refinada. We begin to be proven. Podemos comenzar a ser probados. That trial of our faith, we Y esa prueba de nuestra fe begin to pass that test. es donde se activa y podemos comenzar a pasar esa prueba. Amen. Amén. And even though we're afflicted, Y aunque en ese momento estemos afligidos, we can see there's a purpose in the affliction, nos damos cuenta en ese momento de que hay un propósito al pasar por esa aflicción. and the Lord is, you know, when we look out at the world, Y el Señor, si vemos al mundo spiritually, de una manera espiritual, even the religious world, inclusive a ese mundo religioso, they are not found unto praise and honor ellos no se encuentran en alabanza y gloria and glory. They won't be found y honor. No, ellos no van a ser hallados con esas cualidades unto praise and honor and glory en honor, alabanza y gloria at the appearing of Jesus Christ. cuando el Señor Jesucristo aparezca They may o se manifieste. have beautiful church buildings. Quizás ellos tengan unos edificios de iglesia muy hermosos. They may have amazing programs. Quizás tengan unos programas maravillosos. They may be able to sing better than anybody we've ever heard. Quizás ellos son capaces de cantar mucho mejor que cualquier persona que nosotros hayamos conocido. They, you know, from the natural eye, Usted sabe, desde un punto de vista natural, they may even have a certain knowledge of the Bible if they went to a school or quizás ellos tengan cierto conocimiento de las escrituras, especialmente si ellos fueron a alguna escuela something o algo parecido, that you and I don't have as far as an intellectual knowledge. quizás usted y yo no sepamos o no conocíamos de esas cosas, me refiero a un punto de vista intelectual, But that, at the end of the day, that's not what the Lord's after. If pero al final del día esas no son las cosas que el Señor busca, it was, He would have used the Pharisees and the scribes and porque si eso fuera lo que el Señor quiere, entonces Él hubiera usado a esos fariseos, a esos escribas, the rabbis of Jesus' day. aquellos rabinos del tiempo de Jesús. Those are the ones He would have used Esos hubieran sido los que el Señor hubiera usado to bring the gospel to and to preach the gospel. para traer el evangelio, para predicar el evangelio. But He rejected them Pero Él los rechazó and He used fishermen. y Él usó a pescadores, Right. ¿verdad? So this is the work that the Lord is doing in our lives. Entonces esta es la obra que el Señor está haciendo en nuestras vidas. 1 Peter 5:7. Primera de Pedro 5:7. Casting all your care upon Him, Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, for He careth for you. porque Él tiene cuidado de vosotros. When we're afflicted, Cuando estamos afligidos, when the enemy comes, cuando el enemigo viene, when the enemy brings oppression and sadness and these cuando el enemigo trae opresión y tristeza y things, even todas estas cosas, physical pain, inclusive dolor físico, sometimes it's hard. That cloud that's over our life, algunas veces es difícil esa nube que está sobre nuestras vidas,
Again, sometimes it's hard for us to see, Algunas veces es difícil poder ver, but know that at all times, the Lord Jesus Christ cares pero el saber que en todo momento el Señor Jesucristo está allí, que le importamos, que Él se interesa for you and me. por usted y por mí. Yes, we know that there's a standard that He wants. Y sí, sabemos que hay un estándar que Él quiere que tengamos. For our life, there's a Hay un estándar que Él ha establecido para nuestras vidas. standard that He has for what we understand and what we believe. Él, hay ciertas cosas que Él pide de nosotros que tenemos que saber y entender. But if I can say it like this, He's not, we see the Lion of the tribe of Judah. He's not the lion to the church. Ahora sabemos que el Señor Jesucristo es el león de la tribu de Judá, pero Él no es el león de la tribu de Judá para su iglesia. Amen? He's the Amen. shepherd Él es el pastor of the church. de la iglesia. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. He cares. Le importamos. Él se interesa. He's concerned. Él se preocupa. We already read this, but let's Ya leímos Mateo 16. look at Matthew 28:20. Ahora quiero que vayamos a Mateo, capítulo 28, versículo 20. Jesus says, this is of course after he speaks of baptizing, going into all the nations and baptizing. Estas son las palabras de Jesús después de que Él les habló acerca del bautismo. Él les dijo, id a todas las naciones y bautizarlos. He says, teaching them to observe all things Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. whatsoever I have commanded you, and lo, Y he aquí, I am with you always. yo estoy con vosotros todos los días. He's with us during the trial. He Él está con nosotros durante la prueba. was with the two that were on the road to Emmaus. Él estaba con aquellos dos que iban rumbo a Emaús. They didn't even know he was with them. Ellos ni siquiera se dieron cuenta que Él estaba con ellos. Many times we're facing a situation in our life, Muchas veces estamos enfrentando una situación en nuestra vida and if we're letting our natural mind be in the forefront, y si permitimos que nuestra mente natural es la que tome control, many times we don't even realize how the Lord is with us even then. muchas veces no nos damos cuenta de que el Señor está aún con nosotros en esa situación. But he says, I am with you always, Dice, pero aquí yo estoy con vosotros todos los días, even unto the end of the world. hasta el fin del mundo. This was, praise the Lord, this was not something just for the first church age Alabado sea el Señor, esto no solamente fue algo para esa primera edad de la iglesia, or the second church age. When o la segunda edad. he says the end of the world, Él dice, estoy con ustedes hasta el fin del mundo. that's the end of the age. Ese se refiere al final de la edad. That goes all the way down to in front of where we are today. Eso va más allá del momento en que nos encontramos este día. He is still with us if we are making the effort and the decision. Si nosotros continuamos realizando ese esfuerzo y tomamos la decisión de hacer lo que Él nos ha encomendado, As he said, to así como Él dijo, do whatever he has commanded, dice, guarden las cosas que os he mandado. if our desire is to walk with him, Si nuestro deseo es seguir caminando con Él, walk in the light, caminar en la luz do his will, y hacer su voluntad, he is with us to the end of the world. entonces Él está con nosotros hasta el fin del mundo.
Proverbs 3, 5 through 6. Proverbios 3, del versículo 5 al 6. Trust in the Lord with all thine heart. Confía en Jehová con todo tu corazón. Así dice en inglés, en español dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Trust in the Lord with all thy heart. Confía en Jehová con todo tu corazón. Everything. Eso es todo. And lean not unto thine own understanding. Y no te apoyes en tu propia prudencia. En inglés dice no te apoyes en tu propio entendimiento. That's our own carnal way of looking at the situation. Esas son nuestras maneras carnales de ver la situación. I've got this problem in my life. What do I do? We Oh, tengo este problema en mi vida y ahora ¿qué voy a hacer? start thinking, Usted empieza a pensar, Lord, help me. Well, we know Señor, ayúdame. we need to cry out to the Lord. Bueno, por lo menos sabemos, entendemos que debemos de clamar al Señor, Right? ¿verdad? Lord, help me. Señor, ayúdame. But I'll say, let's go further than that. Pero el día de hoy les digo, vayamos más allá de todo eso. Let's have an assurance Tengamos una aseguranza, una confianza that He's listening. de que Él está escuchando. His ears are open to the cry of the righteous. Sus oídos están atentos al clamor de los justos. Let's know He's listening. Hagámosle saber, Él está escuchando. I have to say tonight, Yo tengo que decir esto en esta noche. if you're going through something, Si usted está pasando por algo, He's listening. Él está escuchando. He's aware of it. Él está consciente de la situación. He has, now I can't tell you what the purpose is. Ahora, yo no puedo decirle a usted cuál es el propósito por el que usted está pasando eso. Except that He's doing a work in your life Lo único que le puedo decir es que Dios está realizando una obra en su vida and He's doing a work in my y life. Él está realizando una obra en mi vida. But He has a purpose for what He's doing, Pero Él tiene un propósito por lo cual Él permite que esto ocurra. and He is with us to the end of the world. Y Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Trust in the Lord with all thine heart, Confía en Jehová con todo tu corazón and lean not unto thine own understanding. y no te apoyes en tu propio entendimiento. It doesn't mean we don't have a natural understanding, but He's Ahora, Él no está diciendo que no tenemos un entendimiento natural de lo que está ocurriendo. said, don't lean on that. Pero Dios está diciendo, no te apoyes en eso que tú comprendes, que tú entiendes. Don't let that be what supports you. No permitas que ese entendimiento de la situación es lo que te dé el apoyo a ti. Let Him support. Permite que Dios sea el que te apoye, el que te, sí, en el cual te apoyes. Amen? Amén. Let's go to Ephesians 6. Ahora quiero que vayamos a Efesios capítulo 6. Verse 10. En el versículo 10. Finally, my brethren, be strong in the Lord Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor and in the power of His might. y en el poder de su fuerza. I can try to be strong on my own. There's a limit to that. Yo puedo intentar ser fuerte con mis propias fuerzas, pero eso tiene un límite. I can try to, work things out in my life. There's a limit to that. Yo puedo intentar arreglar las cosas en mi vida por mi propia cuenta, pero eso tiene un límite. But He says,
be strong in the Lord. Pero dice, fortaleceos, ser fuertes en el Señor. I have to say, praise the Lord tonight. There's no Y yo solo puedo decir, alabado sea el Señor, limit to that. porque allí no hay límite. There's no limit to what the Lord can do. Allí no hay ningún límite en lo que el Señor puede hacer. We put the limit Ahora nosotros somos los que ponemos un límite in our mind. en nuestra mente. And I just hope tonight that some of what is being said, Solo espero que esta noche algunas palabras de las que se han hablado, I pray that it would help us with where our mind is yo oro para que eso nos ayude a entender dónde se encuentra nuestra mente and the way we're thinking about things, y de la manera en que hemos estado viendo las cosas. that it can, if we've been, if we've been lacking De que si hemos estado holgazaneando in joy, o nos ha faltado el gozo, if we've been lacking in peace, si nos ha faltado la paz, if things have looked dark, Lord, I si las cosas nos han parecido muy oscuras últimamente, just don't know, what's ahead. si hemos estado preocupados pensando, Señor, no sé qué me depara el futuro, no sé qué va a venir, qué Things va a ser de mí, don't look like they're going the right way. me parece que las cosas no van en el rumbo correcto, Señor. Remember, Recuerde, the gates of hell las puertas del infierno shall not prevail against the church. no prevalecerán en contra de la iglesia. The enemy, is he allowed to try? Yes, he's allowed to try. ¿Al enemigo se le ha permitido probarnos? Sí, a él se le ha permitido traernos pruebas At times, he's en ciertos momentos. allowed to attack, A él se le ha permitido venir a atacarnos, but he will not have the victory in the end. pero al final él no va a resultar victorioso. Praise the Lord. Alabado sea el He Señor. will not have the victory Él no obtendrá la victoria in the end. al final. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. And we can read, we're not going to read it right now, all Y no vamos a leer esto en este momento, the different, aspects of that and facets of that. pero hay diferentes aspectos de esta escritura, diferentes situaciones de las que podemos hablar. But once again, as we've got underlined here, Pero la idea principal aquí es the power of his might. enfocarnos donde dice esa parte, dice en el poder de su fuerza. Let's remember the power of God Debemos de recordar cuál es el poder de Dios, is real today, de que es algo muy real, just as real as it's always been. tan real el día de hoy como lo fue en cualquier otro momento. He delivered me, I should not be moving my arm around. Él me liberó. Yo no debería de poder mover mi brazo, mi hombro de esta manera el día de hoy. I thank God. Like I said, Y por eso le doy muchas gracias al Señor. doctor said, you got this kind of tendonitis thing. It's going to El doctor me dijo, parece que tienes un cierta tendonitis en tu brazo, en tu mano. be 2 or 3 weeks, and then, Y yo creo que no vas a estar bien, no te vas a sentir bien hasta dentro de unas 2 o 3 semanas. who knows, and come see me again. And Y eso quién sabe, si aún te sientes mal, regresa, ven a verme otra vez. all of that. Y él me dijo todo eso. But I know certain ones have been praying, Yo sé que algunos de ustedes han estado orando and the Lord has answered the prayer. y el Señor ha respondido esa oración. And whatever
is going on in your life tonight, Y cualesquiera que sea lo que esté ocurriendo con usted en esta noche, I have to say, believe that the Lord is listening. yo lo que le puedo decir es crea usted que el Señor está escuchándolo. Remember the power of God. Recuerde cuál es el poder de Dios. It's real today. Ese poder es real en este día. The power of God, I have to say, El poder de Dios, déjeme le digo, you know, the things that we've seen in the past, las cosas que hemos visto ocurrir en el pasado. you know, we've heard about with Brother Branham, Escuchamos todo lo que Dios hizo con el hermano Branham. you know, cancer was healed and this was done and that Ese cáncer era sanado, él hizo este y otros milagros, was all these great miracles. estos grandes milagros. I have to say, the Lord can do the same thing today. Déjeme le digo, el Señor puede hacer la misma cosa el día de hoy. He's just as powerful today, Él es tan poderoso el día de hoy. but what changes, it's not the Lord that changes, Ahora, lo que cambia, sabemos que el Señor no cambia. it's the enemy has so many things to get our minds distracted many Sabemos que el enemigo trae tantas cosas a nuestra mente para tratar de distraernos. times from what the Lord can do. Trata de distraernos de pensar y creer en lo que Dios puede hacer por nosotros. And so we have to be reminded, Y algunas veces tenemos que ser recordados. and that's really what I'm trying to do tonight. Y eso es realmente lo que estoy tratando de hacer en esta noche. I'm trying to remind us, Estoy tratando de hacer que recordemos. because I know deep down we know, Ahora yo sé que dentro de nosotros lo sabemos. but sometimes we need to dig that up Pero algunas veces necesitamos escarbar, sacar eso nuevamente a la luz. and it needs to be fresh again, Y necesita ser una palabra fresca o una vez más reminded para recordarnos that the power of God is the same today. que el poder de Dios es el mismo el día de hoy. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. La palabra de Dios dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre, por los siglos. Amen? Amén. Ahora el hermano tiene en la pantalla Filipenses 4:8. Let's go to Philippians 4. Sí, vayamos a Filipenses 4. I've read this here before, but I want to start in verse 4. Yo había leído esto aquí anteriormente, pero quiero que comencemos en el versículo 4. Paul says here, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. El apóstol Pablo estaba diciendo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Let your moderation be known unto all men, the Lord is at hand. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Be careful for nothing, Por nada estéis afanosos, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be known unto God. sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Do we have requests tonight? ¿Tenemos peticiones en esta noche? Do we have requests? ¿Tenemos peticiones? Is there something I want the Lord to do in my life? ¿Hay algo que yo quiero que el Señor haga en mi vida? Is there something that, you know, there's something dark kind of hanging over my life? That's why ¿Hay algo oscuro que ha permanecido sobre mi vida ya por algún tiempo? I had that first slide the way I did. Y por eso puse esa primera gráfica de la manera que lo hice. Y el hermano había puesto un lugar oscuro con una gran puerta y como fuego alrededor, donde pues estaba bastante tenebroso. That's all, that darkness is from the enemy. Y el hermano dice, esa oscuridad proviene del enemigo.
So if we have a request, Entonces, si tenemos una petición, what does he say? ¿qué es lo que dice aquí? Let your requests be known unto God. Dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. And the peace of God, which passeth all understanding, Versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. If I can look at it right, Si yo soy capaz de ver la fotografía de la manera correcta, I can have that confidence. puedo tener esa confianza. Lord, you're going to move. Señor, yo no sé cómo, pero tú te vas a mover. And I know that you're looking, he might not move the way I want, he might Y yo sé que tú estás a mi favor y quizás el Señor no se mueva de la manera que nosotros pensamos que Él lo va a hacer. not move at the time I want, Quizás no lo haga en el tiempo en que yo creo que debe de ocurrir. but I can have that confidence Pero yo puedo tener esa confianza that he's working something out. de que Él está trabajando en algo. He's got something he wants to do in my life. Él tiene algo en lo cual Él quiere trabajar en mi vida. He's got a little more shaping, a little more molding. Él está dándome forma un poco más, está moldeándome un poco más. He wants to see me be able to trust him. Él quiere que yo confíe en Él un poco más. He wants to see me be able to learn to take my burdens to him. Él quiere verme que cuando encuentro una situación difícil yo llevo mis cargas delante de Él. And not to lean on my own understanding. Y Él no quiere que yo me apoye en mi propio entendimiento. And then finally, verse 8, finally, my Y finalmente el versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, brethren, whatsoever things are true, todo lo que es verdadero, whatsoever things are honest, todo lo honesto, and we can go through each one of these and see what the enemy does. He'll bring whatever he can. y podemos hablar de cada una de estas cosas que están escritas aquí, pero siempre debemos de entender que el enemigo, lo que él quiere, To try to get us to do the opposite, en realidad él quiere que hagamos lo opuesto a lo que se nos dice aquí. whatsoever things are true, Dice todo lo verdadero, whatsoever things are honest, todo lo que es honesto. he wants us to believe a lie. Por ejemplo, el enemigo quiere que creamos la mentira, Whether it's doctrinally a lie ya sea que nos estemos refiriendo, perdón, a una verdad de la doctrina de Dios, de la palabra, or whether it's what the Lord is going to do for us. o alguna acción, lo que el Señor hará por nosotros. That, well, the Lord's not, he's not concerned about you. He's not going to, you're going to have this, forever. O el Señor no está interesado en lo que a ti te pasa. Esas son tonterías. Tú te vas a quedar con esta condición por el resto de tu vida, es lo que dice el enemigo. Have you ever heard of a chronic condition? ¿Algunos de ustedes han escuchado de algunas condiciones crónicas? Go to the doctor, they say, Cuando usted va con el doctor, ellos le dicen, you have chronic, whatever. tú tienes esta condición crónica, cualesquiera que sea. You got chronic pain. Tienes dolor crónico. You have chronic this, Tienes esta enfermedad crónica, aquella enfermedad crónica. When they use that word chronic, Cuando ellos usan esa palabra crónico, that's their nice little way of saying, esa es la manera más calmada de ellos decir, you're never going to get over this. tú vas a tener esto por el resto de tu vida, nunca se te va a quitar.
It's going to be with you the rest of your life. Esto va a quedarse contigo por el resto de tu vida. Well, I have to say, Bueno, déjeme le digo. He's the one who decides if it's chronic or not. Dios es el que decide si eso es algo crónico o no. It's not the doctor. No los doctores. It's the Lord. Es el Señor. When Paul besought the Lord 3 times and the Lord said, Cuando Pablo le pidió al Señor 3 veces y el Señor le respondió y le dijo, you know what? My ¿Sabes qué? grace is sufficient. Que mi gracia te sea suficiente. There's a purpose for this. Hay un propósito por el cual yo estoy permitiendo esto. Then Paul knew this is going to be with me. Allí ese fue el único momento donde Pablo entendió, esto va a estar conmigo You know, is what today we would call chronic. por el resto de mi vida. Eso es lo que conocemos hoy como esa palabra crónico. When I have chronic pain. But even in that, Ahí Pablo entendió, él dijo, yo voy a tener este dolor crónico. Paul could see God had a purpose. Pero aún así, con esa situación en su vida, Pablo entendió que eso era con un propósito. It was not just an affliction of the enemy for no reason. No es como que simplemente era una aflicción por parte del enemigo sin ningún motivo o razón alguna. But the Lord had a purpose in it. Pero el Señor permitió eso porque Él tenía un propósito para la vida de Pablo. And whatever is afflicting our life, Y cualesquiera que sea la situación que aflija nuestra vida, I'll say it like this: we should never give up hope. esto que le voy a decir, espero que usted lo reciba. Aún en esas situaciones nunca debemos de perder la esperanza. But we should believe until, if the Lord tells us otherwise, A menos que el Señor nos diga lo contrario. then it's time. And still it's not giving up hope, but then Y aún así, si el Señor nos dice algo como a Pablo, aún así no debemos de perder la esperanza. we understand what's going on. Debemos de usar eso para entender cuál es el motivo por el cual eso está pasando. Amen? Amén. You might say, well, brother, the problem is, I'm older now, so I Y quizás alguien diga, bueno, hermano, el problema es que ahora yo ya estoy viejo. just have, these things in my body, Y ahora tengo todos estos dolores y condiciones en mi cuerpo. I just have to, well, I'll say this. Bueno, lo que le puedo decir es, Caleb said, when Caleb was 80 years old, la Biblia dice que cuando Caleb tenía 80 años de edad, he said, I'm as strong as I was when I was 40. él dijo, yo tengo la fortaleza de cuando tenía 40 años. Amen? Amén. That's what Caleb said. Eso fue lo que dijo Caleb. I'll say, let us trust, unless like I said, if Y lo único que le puedo decir es, debemos de seguir confiando. the Lord shows us something, A menos que el Señor nos muestre algo específicamente. this is going to be there, then we Que le diga a usted, esto es algo que ya va a estar contigo por el resto de tu vida. can still have peace, Aún así, conociendo eso, debemos de tener paz. because now He has showed us that's going to be there. But let's Porque es algo que yo permito si es una situación como la de Pablo. never give up hope, because He Pero aún así, nunca perdamos la esperanza. is our hope. Porque el Señor es nuestra esperanza. He can touch us in whatever we need. Él puede tocarnos en cualquier área donde lo necesitemos. And these afflictions and these trials and Y estas aflicciones y estas pruebas, these tests, they all have their purpose. todo eso tiene su propósito. And a lot of it, it's related to how are we looking at it? What's our attitude? Y muchas de esas situaciones prueban nuestra fe. De qué manera estamos viendo la situación. Or do we really have that confidence ¿Realmente tenemos esa confianza in the Lord? Are we really trusting in Him? en el Señor? ¿Realmente estamos confiando en Él? Where's our mind? Paul said, ¿Dónde se encuentra nuestra mente? Esto fue lo que dijo Pablo. whatever is just,
whatever things are pure, Dice todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, whatsoever things are lovely, todo lo amable, whatsoever things are of good report, todo lo que es de buen nombre, if there be any virtue, and si hay alguna virtud alguna, if there be si hay virtud alguna, any praise. In other words, si algo digno de alabanza, if I can say it like this, all the things of the Lord. en otras palabras, si puedo decirlo de esta manera, todas aquellas cosas que vienen de Dios, Our walk with the Lord. nuestro caminar con Dios, What He's shown us, las cosas que Él nos ha mostrado, what He's doing in our life, lo que Él esté haciendo en nuestra vida, His Word, su palabra, the test. You know, we heard the las pruebas, wonderful testimony tonight. no pruebas, sino testimonios. Y el hermano dice, escuchamos un hermoso testimonio el día de hoy. If we can think on those things, Si podemos pensar en todas esas cosas, what He's doing, las cosas que Dios está haciendo, then the present things of this life begin to just kind of go into the background. entonces las cosas de esta vida presente, de nuestro diario vivir, comienzan a tomar un segundo lugar. They begin not to be so loud. Esas cosas no comienzan a dejar de ser tan fuertes, o el sonido de esas cosas ya no es tan fuerte In our mind, en nuestra mente. and we get into a place where we can open the door for the Lord to move in our life. Y comenzamos a entrar a cierto lugar donde entonces podemos permitirle a Dios tomar el primer lugar. And to give us the victory over those situations. Y al mismo tiempo permitir que Dios nos dé la victoria sobre todas esas situaciones que nos preocupan. So I just pray tonight, Y yo solamente oro esta noche again, that what has been said, que algo que fue dicho, that it would be encouraging to us, que le dé ánimo a usted, a nosotros, that we can have the victory, that we para poder tener la victoria, can look forward, that we can see the light shining, para que podamos poder ver que esa luz aún está brillando. the Lord is doing a wonderful work. Sabemos que el Señor está realizando una obra maravillosa. And of course, we haven't, there's other things we're going to look at Y hay otras cosas de las que vamos a hablar this weekend. esta semana. But to begin with, I just pray that we can, look a little bit ahead. Pero solamente para comenzar, mi oración es que podamos ver un poco más allá. Paul wrote that the Lord Jesus was able to endure the cross El apóstol Pablo escribió, él dijo que el Señor Jesucristo fue capaz de soportar esa cruz for the joy that was set before him. por el gozo que fue puesto delante de él. Where did he see that joy? He saw ¿Dónde fue que el Señor Jesucristo vio ese gozo? it in the Word of God. Él lo pudo ver allí en la palabra de Dios. He knew what was ahead. Él entendió lo que se encontraba adelante de él And what's ahead for us, y lo que se encuentra delante de nosotros preparado. all of these pains and sorrows and Todos estos dolores y tristezas tests and trials, y pruebas y tribulaciones, it's all going to be over todas ellas van a terminar very soon. muy pronto. There's just a little bit left. Solamente nos queda un poquito más. So let's press on. Entonces, continuemos, sigamos caminando In Jesus Christ's name. en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. Amén. Amen. Let's go ahead and pray. Heavenly Bueno, vamos a hacer una oración. Father, Padre Celestial, Lord, I thank you for this time. Señor, te doy gracias por este tiempo. I thank you, Lord, for my brothers and sisters tonight, Te doy gracias por mis hermanos y hermanas en esta noche, for their patience. por su paciencia. Lord, I pray that what's said tonight, Lord, would be encouraging to our hearts. Señor, yo oro que lo que fue dicho en esta noche nos traiga ánimo a nuestro corazón.
I pray, Lord, that any brother or sister that has felt a dark cloud, Lord, over their life, Señor, yo te pido por cada hermano y hermana que han sentido como que una nube oscura se ha quedado parada sobre sus vidas. I pray, Lord, that what's said tonight, Lord, that you could use it to lift that up. Señor, yo te pido que lo que fue dicho esta noche, que eso sea, les anime a continuar. Lord, that we can see beyond that, Señor, que podamos ver más allá de esa situación, that we can see the bright light shine. que podamos ver que esa luz aún está brillando. Lord, that we can know it's just about home time. Señor, que entendamos que estamos muy pronto a punto de llegar a casa. Lord, and that we can trust in you. Y que podamos confiar en ti. And whatever afflictions we're suffering in the present, Y que cualesquiera que sean las aflicciones que estemos pasando en el día presente, Lord, that we can know that you're in control and Señor, que comprendamos que tú estás en control, that you hear our cry que tú escuchas nuestro clamor and that you're moving, Lord, to change the situation y que tú estás moviéndote, Señor, para cambiar la situación and to complete the work you've done in us, that you're y que tú estás usando eso para completar la obra que comenzaste en nosotros. doing in us. So, Lord, I just put this all in your hands tonight. Y pongo todo esto en tus manos, Señor, en esta noche. We ask this in Jesus Christ's blessed name. Te pedimos todo esto en el precioso y bendito nombre del Señor Jesucristo. Amen. Amén. Amen. Amén.